¿Podemos entrar por esa puerta? Si dice la palabra de Dios que esa puerta es angosta, ¿ustedes creen que si estamos así, podemos entrar? Espiritualmente hablando, hermano, estamos hablando espiritualmente. Si estamos así, ¿ustedes creen que podemos entrar por esa puerta si dice que es una puerta angosta? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Enflacar espiritualmente. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera, hermanos? ¿Desechando qué? Todo lo malo. En Gálatas, hermanos, voy a pedir que busquen el libro de Gálatas, amén. Nos habla, hermanos, de los frutos del Espíritu Santo y los de la carne, amén, aleluya. Y ahí viene, hermano, lo que nosotros tenemos que desechar para poder entrar por esa puerta, amén. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, amén. Vamos a leer desde el 16, dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, y ahí nos viene lo que son las obras de la carne, lo que nos hace estar haciendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice mi hermana Brenda, desechar todo eso que nos está impidiendo el poder entrar por esa puerta, porque dice que es una puerta estrecha, amén, aleluya. Y empieza, hermanos, a decir, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, amén, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, amén, dicen amén, iras, contiendas, disensiones, herejías, dice envidias, amén, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas heredarán el reino de Dios. Dice, no heredarán el reino de Dios, amén. Amén. Y a veces leemos este pasaje, hermanos, y hasta no lo sabemos de memoria, pero qué difícil es practicarlo, amén. Qué difícil es dejar a un lado quizás los celos, las iras, hermanos, los pleitos, las enemistades, amén, aleluya. Las envidias, hermanos, que quizás a veces decimos que no, pero a veces dentro del pueblo existen envidias, porque quizás yo quisiera verme como mi hermana, yo quisiera tener lo que mi hermana tiene, amén, y quizás no lo manifestamos, pero lo sentimos dentro de nuestro corazón. Y dice que los que practican tales cosas, dice que no heredarán el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que estrecha es la puerta que nos lleva a la vida eterna, hermanos, y que no todos la hallan, no todos pueden pasar esa puerta, hermanos, porque no es fácil, porque es difícil, hermanos. Pero, hermanos, cuando estamos en el Señor Jesucristo y cuando buscamos de su presencia, hermanos, créanme que sí se puede, porque el Señor nos da las fuerzas, el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, amén, aleluya. Porque aun cuando nuestra carne se oponga, hermanos, porque ciertamente cuando nuestra carne va a anhelar la presencia de Dios, cuando mi carne va a decir, hoy quiero alabar a Dios, hoy quiero estar en la presencia de Dios, hoy quiero leer la Biblia, ¿cuándo, hermanos? Nuestra carne jamás va a querer eso, hermanos, jamás. Por eso dice la palabra de Dios que la carne es contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Porque nuestro espíritu anhela la presencia del Señor, nuestro espíritu anhela alimentarse de la palabra, pero nuestra carne dice que no. Y a veces, hermanos, ¿qué es lo que gana? ¿El espíritu o la carne? Sinceramente, a veces lo que gana más es la carne. Y gana la carne y ya no se pudo. Ya no venimos a la iglesia, ya no leemos la Biblia. Amén, aleluya. Y qué triste es, hermanos, porque a veces, hermanos, el hermano nos decía, ¿cuántas conocemos la palabra del Señor? Ayer, hermanos, apenas nos daba, porque el hermano que nos compartía nos decía, a ver, hermanitos, ¿cuántos de ustedes por lo menos han leído una vez el Nuevo Testamento? No, pues nadie alzó la mano. Nos daba pena, hermano, y decía, bueno, hermanos, entonces, ¿con quién estoy hablando? Nos decía el hermano. Porque es triste, hermanos, que a veces no entendemos la palabra de Dios, no la escudriñamos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces preferimos otras cosas, amén, aleluya, que el escudriñar la palabra del Señor. Estos días, hermanos, en los que la hermana Betty nos ha dejado escudriñar los textos bíblicos, hermanos, ¿cuántas en verdad hemos aprendido textos?
mamá me decía, es que yo no me los aprendo. Pero decía, bueno, no se los aprende, pero que se esfuerce en leerlos. A lo mejor no se le va a quedar todo el versículo, pero 2 o 3 palabras ya se les va a quedar aquí. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero a veces eso es lo que nos impide, hermanos, el leer, el conocer la palabra del Señor. En verdad, hermanos, ¿cuántos años llevamos conociendo el camino del Señor? ¿10? ¿15? Y a veces apenas si sabemos San Juan 3:16, y esto porque creo que es un texto que se nos queda fácil. Amén. Cuando ya tendríamos que tener conocimiento de la palabra. Y es verdad, hermanos. Debemos de hacer conciencia, hermanos, de que tenemos que esforzarnos, hermanos, a entrar por esa puerta estrecha. Amén, aleluya. Por poder un día estar en la presencia del Señor y tomar el ejemplo de Cristo. Nosotros decimos, hermanos, que somos cristianos porque seguimos a Cristo. ¿Y cómo era Cristo, hermanos? Dice que Él predicaba la palabra. Amén. Y Él empezó, hermanos, desde pequeño. Dice que Él ya conocía la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si seguimos a Cristo, tenemos que ser como Cristo fue. Amén. Conocer la palabra del Señor. Tenerla aquí, hermanos, y en nuestro corazón. Amén. Para que el día de mañana podamos hablar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Tenemos que esforzarnos, hermanos, a entrar por esa puerta y a desechar, hermanos, todo esto para poder entrar por esa puerta, hermanos. A tener que enflacar todo y desechar, hermanos, todo lo que al Señor no le agrada. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿A través de qué? A través de la comunión con nuestro Padre Celestial, a través de la oración. Al esforzarnos en venir a la casa de Dios, el orar, el leer su palabra, hermanos. De verdad, hermanos, que es bien interesante que a veces no conocemos lo que las escrituras nos dicen. Hermanos, en los días miércoles se nos ha invitado al estudio, hermanos. Y tristemente, hermanos, a veces somos 3 o 4 los que estamos aquí. Amén. Y es triste, hermanos. ¿Por qué, hermanos? En primera, porque mi hermano que nos comparte se esfuerza por estudiar y por enseñarnos de la mejor manera. Y para que solo seamos 3, hermanos, yo digo que no, hermanos, eso no debe de ser, hermanos. El anhelo de nuestro corazón debe de ser el conocer la palabra de Dios. A veces le pedimos a Dios, Señor, úsame. Señor, enséñame a hablarle a mi vecino. Pero, hermanos, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo usted va a llegar a su vecino y le va a decir, mira, Cristo te ama, mira esto, mira lo otro? Si no conocemos la palabra de Dios. Amén. A veces, hermanos, en lugar de que nos conviertan, nosotros nos terminamos convertidos. Amén. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento de la palabra, hermanos. El esforzarse, hermanos, a entrar por la puerta angosta no solo requiere, hermanos, de que tú estés aquí o de que tú un día llegues a la presencia de Dios, sino implica también, hermanos, el conocer la palabra, el aprender de Él, hermanos, para que al rato nosotros podamos enseñarle a la gente nueva lo que la palabra de Dios enseña. Amén, aleluya. Pero es importante que tomemos la palabra, hermanos, que no la desechemos. Que no la desechemos, hermanos, sino que tomemos la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y nos esforcemos, hermanos. Yo sé que aquí hay mujeres y hombres, hermanos, capaces, que aman al Señor con todo su corazón y que anhelan darle lo mejor a nuestro Padre. Pero, hermanos, que en nuestro corazón existe ese deseo de esforzarnos, de prepararnos, hermanos, en conocer lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque todos anhelamos un día estar en la presencia del Señor. Amén. Un día irnos con Cristo, poder ver su rostro, poder contemplar su hermosura, hermanos. Amén. Yo creo que ese es el anhelo de todos los que estamos aquí, el poder estar un día delante de Él.